Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de nuestro podcast Entre Relatos y Memorias. Nosotras somos un grupo de estudiantes de psicología que con mucho respeto y compromiso hemos creado este espacio para escuchar, recoger y compartir voces que aún laten en el recuerdo. Este podcast nace desde el deseo de no olvidar, de mirar el pasado con empatía desde la historia de quienes vivieron el conflicto armado en Ayacucho o crecieron bajo su sombra, porque recordar también es una forma de resistencia. Este proyecto está realizado por quienes habla Lenny Lama, junto a mis compañeras Ruth Nieves, Mucho Natalie gusto. Puerta y Graciela de Los Ángeles, Hola, buenas tardes. quienes quienes también han participado en la elaboración del contenido, la investigación y la producción de este episodio. En este primer capítulo conversaremos con nuestro primer invitado, eh, Joel, quien es un joven de 26 años cuyos padres vivieron de cerca los años de la violencia y a través de su testimonio vamos a conocer y reflexionar sobre la identidad, las emociones heredadas, el valor del quechua y la importancia de contar nuestras propias historias. Porque como se dice en los antes, mi compañera Ruth ahora va a pasar a invitar a nuestro invitado con las siguientes preguntas. Muchas gracias por tu tiempo, Joel. Esta entrevista busca conocer cómo vivieron y cómo recuerdan las personas de Ayacucho los años de la violencia política. En tu caso sabemos que no viviste directamente el conflicto, pero sí tu familia. Y entonces nos interesa conocer cómo esas vivencias han influido en ti, en tu identidad, en tu forma de ver el mundo y tu cultura. Queremos recordarte que esta información será tratada con mucho respeto. Vamos a comenzar entonces. ¿Me podrías, por favor, decir tu nombre completo y a qué comunidad perteneces? Buenas tardes, ¿qué tal? Me llamo Jaime Joel Vargas Bacre, pertenezco a la ciudad de Ayacucho, Huamanga, y mis papás están son de acá, pero mi papá viene o nació en el pueblito llamado Vinchos, que está a 1 hora de la ciudad, y mi mamá se llama Raida Bacre Castro, que bueno, nació en San Miguel y ya a los 15 18 años pues, se mudó acá a la ciudad. Gracias, Joel. Vamos a hablar un poco sobre la memoria y la identidad cultural, ya que en muchas familias ayacuchanas la memoria del conflicto armado no está escrita, sino está tejida en sus conversaciones, en las fotografías que no se muestran, en las costumbres que cambiaron sin decir una sola palabra. Como dice Jeremy Brunner, la identidad se forma a través de las narrativas. Y lo que escucharemos a continuación es una de las narrativas que le dan forma a la memoria y al ser. Vamos con la primera pregunta. ¿Tuviste directamente alguna experiencia relacionada con la violencia política o tal vez eras muy pequeño, pero recuerdas algo, Joel? No, no la viví directamente porque yo ya nací después, nací en 1999, pero mi hermana mayor sí, pues mi mamá se embarazó creo que a los 17 16 y ya estando acá en Ayacucho. En ese entonces pues, bueno, lo que me contaba era que habían apagones, los postes pues los tumbaban o dejaban avisos, mataban animales, perros, así. Y ya pues literalmente casi como que en la noche era como un toque de queda donde la gente tenía miedo a salir o rápidamente se escuchaba un estruendo pues se ocultaban o iban al auxilio de las autoridades, así. ¿Podrías ahondar un poquito más en esos recuerdos que te han contado sobre tu infancia en relación a todo este contexto?
Bueno, yo estudié en un colegio que se llama Federico Frebel, donde mis profesores así me contaban que ese colegio estaba destinado a ser público, ya, pero como que venía de una familia, por así decir, de terroristas, porque eran como que cinco hermanas, la familia Lagos. Y no sé si habrán escuchado de una camarada terrorista que era Edith Lagos, que era Claro. como que una de los principales camaradas, pues. Y me dicen que cuando estuvieron, o sea, tuvieron como que una guerra civil así cerca de la comisaría acá, que está por el Arco del Triunfo, por el 28 de julio. Bueno, no sé exactamente cómo falleció, pero fue herida de balas y pues. Y me dicen que fue tanto, o sea, la reconocían tanto a Edith Lagos que el día que pasó su por así decir, su féretro por las calles, pues hasta los policías le respetaban o algo así, pues. Y es bueno, una de las historias que me cuentan los profesores, pues. Impactante, también Sí. impactante. ¿Y cómo fue crecer en una familia que había pasado por esta experiencia? ¿Se hablaba del tema o era algo que se mantenía en reserva, en silencio? Bueno, cuando nací ya, como le digo, del 1999 hasta el 2000, o sea, mis primeros 5 años como que no conocía mucho del tema, pues. Tampoco, como ya todavía ha pasado, este, no sabía, o sea, literalmente como que no pasaba nada por mi cabeza. Después ya, cuando tuve 8, 9 años, así ya, pues en algunas reuniones familiares, le decían hoy, a mis papás, pues. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, había servicio militar obligatorio, me acuerdo. Y a todos los varones iban a partir creo que de los 15 o 16, así, pues, los reclutaban a la fuerza. Y en parte de mi papá, pues ahí son como 15 hermanos, ya, 6 o 7 son varones, creo. Y me acuerdo que a 3 o 4 los reclutaron, así, servicio militar obligatorio. Y mi papá, por suerte, se escapó o se escondió acá. Como hay Huayco, alcantarillas así. Estuvo ahí, ponte que una noche así completa para que los militares no lo lleven al servicio militar. Pues le iban a alejar de mi familia, mi mamá, así, pues, sus seres queridos. Ujú. Y en cuanto a esos recuerdos que te contaban, estos relatos que contaban tus padres sobre esa violencia de Ayacucho, ¿nos podrías decir algo que te ha impactado o que has visto que ha hecho algo en tu familia? Bueno, mi abuelito, en parte de mi mamá, me acuerdo que se casaron muy jóvenes, a los 25, 27 creo. Y me acuerdo que el día de su boda, pues, o sea, lo festejó como cualquier boda que nosotros vemos en la actualidad. Pero después ya pues empezaron las toques de quedas y así. Y me acuerdo que ahí, no sé si recuerdo muy bien si fueron militares o de Sendero Luminoso, que el día de su boda, pues, lamentablemente asesinaron a mi abuelito. A tu abuelito. Ajá. Y ya en parte de mi mamá, los de mi mamá como que son 6 o 7 hermanos, creo. Y sus hermanos varones como tienen ese temor, o sea, por el temor de eso como que tienen recuerdos y no son casados los varones, pues. Ujú. Pero bueno, mis tías sí ya son casadas, así. Claro. Sería como un recuerdo así fuerte. Sí, es un recuerdo muy fuerte. Mis sentidas condolencias, Joel, de todas formas. Sí. Eh, en base a esto, tus padres, al vivir en esta zona rural, esta zona urbana y por lo que pasaban, ¿tú recuerdas
en el año en que más o menos eras niño, ¿cómo era esa zona rural? Claro, casi por el centro, cuando yo tenía 5 o 4 años, no había pista, todo era tierra, así. Y es más, creo que no había mucha iluminación en las calles. Y así me cuenta, mi papá todavía seguía estudiando, pues. Y me dijo que estaba en cuarto, quinto secundaria, creo. Y con los apagones y todo, pues, estudiaban con velas, así era su educación, así pues. Sí, bueno, eso es lo que me comentaron. ¿Y qué tipo de cambios crees o escuchaste o estás enterado que provocó la violencia en tu familia sobre todo y en sus formas de vivir? Mm, Claro, como le digo, la familia de parte de mi mamá vivía en San Miguel, en la selva, era como que el Bra, en Quimbiri, por ahí. Y en ese tiempo, pues como esa zona era más fuerte que acá en el centro de la ciudad, pues. Y aparte que el papá de mi mamá falleció, pues ya todo con su mamá, mi abuelita y todos sus hijos ya tuvieron que emigrar a la ciudad, pues. O sea, por decir, no sé, quizás estemos más seguros en Ayacucho o así, pero bueno, obviamente quizás por parte era más seguro, pero igual era el caos en toda parte de la sierra. Y definitivamente había caos. Y Sí. con respecto a eso, ¿crees que esas vivencias o ese caos del que hablas eh, ha influido en tu forma de ser, Joel, en tu forma, en cómo te identificas como ayacuchano? Bueno, como me siento acá, como estudié acá, pues no mucho, pero cuando iba no sé, para la capital, a Lima, así, por algún curso, cuando me presentaba, le decía, oye, soy de Ayacucho, pues lo primero que tocaban era eso, pues, entonces tú has vivido esto y de Sendero Luminoso, o quizás tengas familiar que pertenecieron así, y por parte a veces como que me incomodaba un poco, pues, tocarles el tema, así. Y ya solo lo dejaba ahí o cambiaba de tema. Y definitivamente es un tema delicado y te Sí. agradecemos mucho que nos estés respondiendo estas preguntas, Joel. ¿Qué prácticas o costumbres se mantuvieron en tu familia pese a la violencia, ¿no? Bueno, creo que se mantuvieron muchas prácticas o fiestas así, pero me imagino que o sea, como le digo, yo recién nací en 1999, hasta el 2003, 2005 quizás no había muchas festividades o fiestas porque varias familias estaban, por así decir, en luto, pues. Pero ya cuando yo tenía 5 6 7 8 años así, pues como que normal, normal, festejaban los cumpleaños, festividades. Acá es común ver danza de tijeras, fiestas taurinas, pelea de gallos, así, como que lo típico, ¿no? Pues, como que no, en ese sentido como que no se perdió mucho nuestras costumbres, por así decirlo. Igual el quechua se sigue manteniendo. Mis papás hablan muy fluido el quechua. Yo no hablo mucho, pero sí entiendo algunas palabritas. Sí. Gracias, Joel. Mi compañera te va a hacer las siguientes preguntas y nos gustaría que nos hables un poquito en quechua, pero ya ella te pondrá en contexto. Sí, bien. Joel, ahora queremos hablar sobre algo muy importante, las palabras, el lenguaje. Sabemos que en muchas familias andinas el idioma quechua ha sido más que una forma de comunicarse, ha sido un espacio donde se guarda el dolor, la memoria y también la esperanza. Nosotras no conocemos mucho el idioma, pero por la lectura
pues sabemos que hay palabras como yaquis, ñacari, aya o muspaipi, que no solo nombran cosas, sino que expresan sentimientos profundos en las personas de tu comunidad, en las personas ayacuchanas, que a veces estas palabras se pueden decir en castellano, pero quizás para ellos significa algo mucho más profundo. Por eso que si, quisiéramos preguntarte un poco más sobre el idioma y las expresiones que tu familia usaba para contar lo vivido. Claro. Cuéntame, ¿tus padres solían hablar en quechua o en castellano para contar lo que ellos vivieron? Bueno, normalmente hablaban el castellano con mis primos, con mis tíos, así. Pero ponte que íbamos a Vinchos, así a los pueblitos de mi papá, y como que hay personas ya adultas mayores que no son quechua hablantes. Ahí ya como que más usaba el idioma quechua para interpretar o contar las anécdotas de ese entonces. Sí. Y, ok, ¿y existen palabras o expresiones en quechua que tú conozcas y que ellos usaban para hablar de lo que pasó? Quizás nos puedas comentar alguna y su significado. Sí, decían yaquis cuando algo les dolía mucho. También ñacari cuando hablaban de una muerte fea o muy triste. Pero si te refieres, o también hay expresiones, por así decir, alegres. Por ejemplo, ¿Como cuáles? en el idioma quechua creo que no existe la palabra adiós o chao. Existe Ujú. una expresión bonita que se llama Tupananchiscama, que es el significado es hasta que el destino nos vuelva a unir o encontrar. Es una frase muy, muy bonita Sí. y muy, muy reconfortante también. Dime, ¿y tú también usas estas palabras? ¿O qué significa para ti el quechua? Bueno, casi no uso muchas palabras en quechua, pero más como que usaría las cortas, como para decir no, que significa manan, o miski, que miski, miski es como rico, qué rico, Mm, o ¿cómo se decía? Bonito es como suma. Es suma. más, justo tengo una primita fue una sobrina que nació que le han puesto el nombre en quechua, que suma, que es bonita. Bonito, Sí, bonito, bonito nombre también. sí. ¿Y, y qué significa para ti el quechua o el? Bueno, en el quechua es un idioma que no lo debemos perder. Antes quizás cuando era niño así como que no me gustaba o prefería el inglés así, pero después de que pasó el tiempo así, conocí amigos de otros países o de la capital de otras ciudades y me preguntaban si es que sabía quechua, pues. Y obviamente les decía que no, pero quizás me hubiese gustado aprender en la escuela así como que más profundo, pues. Pero sí, es un idioma muy bonito que no debe así desaparecer, por así decir. Y claro, es parte de tu cultura, ¿no? Claro, Tu legado también. sí. ¿Y tú crees que hablar de lo vivido, en el caso de tus padres o de tus familiares, les ayudó a sanar lo que les hace daño, lo que les hizo Ah, daño, o sea, esos recuerdos? claro, quizás creo que duele un poco, pero puede que ayuden a sanar el pasado, pues. Aunque a veces es difícil saber cómo empezar a hablar, pero aunque no creas, también hay anécdotas así chistosas o bonitas de lo que cuentan, pues. O se acuerdan cuando, Claro. no sé, pues cuando nos escapamos así de la policía, así, pero como que la mayoría de las historias no son así tristes, pues. También hay momentos de risas, así, pues. También, claro. Bueno,
Sabemos que en Ayacucho el idioma quechua guarda palabras que no tienen traducción exacta, ¿no? Como lo has Sí, comentado, yaquis, ñacari. No solo describen emociones, sino también formas culturales de entender el sufrimiento. Al claro. respecto, eh, bueno, un gran personaje como Vygotsky decía que el lenguaje moldea el pensamiento y otro de los personajes, Ken Herjen, nos recuerda que las palabras también construyen la realidad. Muchas gracias, Joel. Ahora voy a invitar a otras de mis compañeras para continuar con más preguntas. Listo, gracias. Gracias por el pase, compañera. Hola, Joel. Bueno, ahora quiero que hablemos sobre un tema más profundo, ¿no? Que no siempre se dice con palabras, pero que se siente en los gestos, en los silencios, en las miradas. Sabemos que vamos a hablar un poquito sobre emociones y la memoria afectiva, que entendemos y vamos comprendiendo que muchas veces el miedo, la tristeza o la culpa no solo se vivieron, sino que se quedaron, que se guardaron en el cuerpo, en el tono de la voz y también en la forma en que se vienen relacionando. Dime, Joel, ¿qué emociones recuerdas que expresaban tus padres cuando hablaban de esa época? Bueno, la mayoría era tristeza y cada vez que recordaba, pues lloraban más por la pérdida de mi mamá, pues que perdió a mi abuelo, pues su papito. Y bueno, mi papá, pues como que se ponía serio, cambiaba de tema o no prefería hablar más del tema, como que lo esquiva demasiado. Mm, Dime tú, ¿y crees que tu familia aprendió a guardar esas emociones? ¿Tú cómo crees que se vive esto hoy en día en tu casa? Sí, como que todo se guarda, como que en mi casa ya no se habla mucho del pasado. No es como que diera miedo, pero como que no es necesario traer el pasado al presente. O quizás este es algo que deberíamos evitar mucho en mi familia o en la mayor parte de familias que conozco acá en mi ciudad. Entendemos. Dime, ¿y tú sientes que hablar sobre el pasado es posible o crees que todavía hay demasiado silencio sobre este tema? Bueno, creo que poco a poco se puede hablar, pero hay muchas cosas que todavía duele, pues, porque justo acá hay un museo que es Museo de la Memoria. Ah, No sé si habrán conocimiento, digo que ahí está un grupo en sí de mamitas o de mujeres donde perdieron a sus esposos, a sus hijos, y hasta ahorita como que no tienen una respuesta de ellos dónde están, pues. Y mm, una anécdota, una historia que me comentaron que acá en carretera Ayacucho-Huanta, una curva se llama la curva de Infiernillo, donde las mujeres o en sí más mujeres porque más se llevaban a los varones, pues. Ahí buscaban este cuerpo de sus hijos, de sus esposos. Así era como una cueva, pues. Y ahí es una, bueno, es como que un lugar así, así que, lo recuerdan con tristeza. claro. Sí, entendemos. Bien, Joel, sabemos que las emociones, especialmente en contextos andinos, no siempre se expresan con palabras. Como dices, ¿no? A veces se esconden en el trabajo, en una oración, en una mirada hacia el suelo. Y como nos recuerda estos autores investigadores sobre la cultura andina, Simons y Hayes, de que las emociones también son culturales, se aprenden, se callan, se transmiten, y muchas veces lo que no se cuenta también se hereda. Bien, Joel, vamos a darle pase a mi última compañera para que también te hable un poquito más sobre el tema.
Buenas tardes, Joel. Mi nombre es Ángeles. Vamos a seguir con el pensamiento y su significado. Cuando el dolor es tan grande, muchas personas buscan respuestas en la fe, en los sueños, en lo sagrado. En obstante, lo espiritual no está separado de lo cotidiano, como decía Pop Nayat. Los síndromes culturales son formas locales de interpretar el sufrimiento. Escuchemos cómo las creencias también ayudan a entender lo que pasó. También queremos conocer un poco más acerca de cómo se interpretaba acerca de la explicación espiritual, religiosa y qué papel jugó la creencia. ¿Tus padres explicaban lo que pasó desde alguna creencia religiosa o espiritual? Bueno, mi mamá decía a veces que era un castigo divino de Dios, ya que mi ciudad es muy religiosa. O sea, en mi ciudad hay como más de 33 iglesias ahí. Y bueno, pensaba que era un castigo de Dios o que estábamos pagando de algo o que el mundo estaba cambiando en torno a eso. Interesante. ¿Crees que esas creencias ayudaron a sobrellevar el dolor o generaron más miedo? Creo que las dos cosas, que a veces daban consuelo, pero también hacían pensar que podía volver, pues. En el museo justo hay una frase, o no me acuerdo muy bien, pero el significado era como que si es que no conoces tu pasado, pues quizás en un momento vuelva a atormentar tu presente o futuro. Algo por ahí así. ¿Cómo se entiende o cómo podrías explicarnos cómo se entiende hoy en tu comunidad acerca de lo que pasó? ¿Cómo me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo se entiende hoy en día en tu comunidad acerca de lo sucedido, no lo que pasó anteriormente? Bueno, algunos lo ven como una guerra, otros como si fuese un castigo, por así decir, divino, pues. Y no todos piensan igual, pero hay quienes prefieren no hablar o te cambian de tema o así, o se quedan callados, así. Muchas gracias, Joel. Le doy el pase a mi compañera. Sí. Ya, listo. Gracias, Joel, por tus aportes. De verdad que estás abriendo nuestros ojos más de cerca y experimentar también estas emociones, ¿no? Lo que tú nos cuentas nos sigue llamando mucho la atención desde el dolor, desde esa, esa emoción. La cultura no es estática, sino que cambia, se transforma y se adapta. Y en Ayacucho la violencia de estos tiempos cambió mucho las costumbres, pero creo que también despertó nuevas formas de resistencia, ¿no? Porque como tú comentabas, entre el 2000 y el 2004 no celebraban ninguno de sus festividades, sin embargo luego comenzaron a hacer todo normal. En esos procesos vemos cómo la culturación, la endoculturación, la transculturación están presentes cuando se enfrentan dos mundos, lo externo que llega y lo interno que se resiste. Y en este bloque queremos escuchar un poco sobre cómo estas costumbres se quedaron, pero también qué se perdió. Ya nos has venido diciendo varias de estas cosas, pero en tu familia o en tus vecinos, ¿qué sientes que se perdió como alguna costumbre importante debido a este conflicto, Joel? Mm, ah, Como le digo, quizás no se haya perdido del todo o quizás tuvo una pausa entre los 80 a los 90 o fue como que más privado en sus casas así. Pero a partir del 2002, 2003, las fiestas costumbristas eran normales, pues. Es más, justo yo vivo acá cerca de una iglesia que
que es la iglesia de Capilla Maravillas. Y cada cierto tiempo pues los vecinos se reúnen, hay fiestas con castillos, de danzas. El día central hay una pequeña procesión, no sé si habrán visto en Semana Santa en Ayacucho, algo así. Y como le digo, no, quizás no perdimos del todo nuestras costumbres, pero por ese tiempo en que estuvo presente Sendero Luminoso, pues hicieron una pausa, pero no se perdió del todo. No se perdió. Claro, nosotros sabemos de que muchas de las mujeres emitían un canto en quechua. Claro. Ese canto generalmente lo hacen por dolor y también en algunas oportunidades, autoridades que han llegado, ellas manifiestan su queja o su solicitud a través de estos cantos. Y como es costumbre, dime de qué manera sientes que el quechua o alguna costumbre se ha podido transformar después del conflicto. Alguna costumbre que quizás se transformó, pues lo veo más en la Semana Santa. ¿Ya? Quizás antes me acuerdo que hay una profesión que sale en Jueves Santo que solo cargaban las personas, por así decir, que tuvieron una pérdida en esas épocas. Y si te refieres a transformación o así, pues antes como que le decían, no, esas personas solo cargan las que perdieron un familiar o tuvieron algo. Pero no, pues como que también se sentía un poco mal, no sé, pero en tanta transformación vendría a ser como que ya para dejar el pasado, olvidar esos recuerdos, pues ya ahora cualquier persona ya puede cargar, ya, pues, para que no se sienta netamente identificado. Sí, como que Entiendo. un poquito olvidar el pasado y ya, pues así, Sí, hay apertura de lo nuevo, pues, ¿no? claro. Ahora, con respecto a eso, por ejemplo, llegan otras personas de distintas culturas, llegan de otros países, se establecen. ¿Cómo es esa convivencia en la actualidad? Claro, o sea, justo a veces como el Ayacucho es muy turístico, tengo amigos que tienen su agencia de viajes, así pues. Y siempre más, en algunos turistas pues quizás vienen por los atractivos turísticos, cataratas, así. Pero en sí por la mayoría vienen por la historia. Me preguntan, oye, ¿dónde puedo, más preguntas por el Museo de la Memoria, pues que literalmente ahí te cuentan todo. O si no, también por la UNCH, por la Universidad San Cristóbal de Bomanga, donde enseñaba, si no recuerdo, creo que se llama Ayuel Guzmán. Sí. Quieren saber por qué hizo eso, qué pensamientos tuvo. Hasta ahorita creo que hay un salón especial donde enseñaba, donde, por así decir, moldeaba el pensamiento a los nuevos estudiantes, pues. Mm. Y bueno, más preguntan por eso, los turistas, así. Y de hecho los turistas llegan y dejan muchas de sus costumbres también. Nosotros siempre estamos asimilando, copiando otras costumbres, ¿no? Y Claro. una de esas cosas, Joel, que dejó parte de este conflicto es que muchas mujeres comenzaron a tomar. El alcohol llegó a venderse con mucha demanda. ¿Cómo ves ahora el alcoholismo con respecto a eso? Bueno, en lo que veo, particularmente en la sierra, pues casi todas las personas toman, acá se llama aguardiente, que es como venirse la caña. Y más aún, pues la toman en festividades, cuando hay fiestas, así. Y sí, pues ya, bueno, algunos ya cuando toman demasiado, más en las personas mayores, pues tienden a recordar eso, pues ya
donde empiezan a hacer sus cánticos en quechua, así en grupo y así. Ruth, Te te muteaste. muteaste, Ruth. Ay, perdón, disculpa, nos estamos pasando un poquito del tiempo. Entonces, Joel, queremos terminar reflexionando, sobre todo tú en tu nueva generación como joven. ¿Crees que esta generación debería seguir hablando sobre lo ocurrido, como nos decías en el inicio, antes de comenzar a grabar? Sí, porque si no hablaríamos pues del tema, pues quizás se puede volver a repetir. Y justo hay una frase grande en el Museo de la Memoria donde dice, pues es como que es necesario saber lo que pasó en tu ciudad para que quizás en un futuro no vuelva a pasar, pues. Quizás como que de alguna u otra manera evitarlo antes que suceda. ¿Y qué te gustaría que se enseñe o se recuerde sobre esta parte de la historia? Bueno, que las personas de hoy en día que sientan que fue real, que hay muchas personas que han perdido a muchos familiares, pero que también habían personas que lo afrontaron con valentía, güey. Porque en algunos pueblitos, como que habían dos bandos, por así decir, porque de un lado le atacaba Sendero Luminoso y del otro lado le atacaban los policías y no sabían a quién recurrir, pues. Y bueno, ahí creo que salieron ¿cómo se dice? Los comuneros, así, los que empezaron a cuidarse por sí solos, ya, pues. Así Y es, es honrable que ellos hayan hecho, o sea, por sí solos, pues su valentía, todo eso. lo Sí. enfrentaron. Ujú. Entonces, Joel, para culminar, nos gustaría que nos dejes un mensaje que lo van a escuchar otras personas, algo que también han heredado todas esas familias. ¿Qué nos dejarías, Joel? Pues que no tengan miedo de hablar, que sus historias tienen valor y o sea, obviamente duelen, pero es necesario dar a conocer el pasado para que no vuelva a suceder en un futuro. Sí. Muchísimas gracias, Joel. Un abrazo para tus abuelitos y espero que podamos contactar en otra oportunidad. Después de escuchar a Joel, entendemos que la memoria del conflicto armado no está solo en los libros, sino en las historias que aún se cuentan en las personas, en esos silencios que pesan, en las palabras que sanan. Y desde la psicología cultural, esto muestra cómo la identidad, la emoción y la cultura están entrelazadas. Eh, Muchísimas gracias, Joel, por habernos acompañado en este primer episodio entre Relatos y Memorias y por compartirnos tu historia, tus emociones, tus palabras, que hoy hemos tocado las huellas que dejan la memoria familiar. Esas que muchas veces se cargan en silencio, pero que viven en el idioma, en los gestos y en el corazón. Escucharte es también escuchar a muchas otras personas que tal vez nunca pudieron hablar. En los Andes se dicen que la palabra no solo cura, también une. Y hoy desde este espacio queremos seguir hablando nuestras memorias con respeto y cariño. Para todos los que nos escuchan, no olviden compartir este episodio si creen que puede ayudar a otras personas a nombrar su historia. Nos encontramos en el siguiente episodio de Entre Relatos y Memorias. Hasta entonces, Ama Gungalchu.